Quiero compartir con ustedes en esta mañana un tema que he denominado fortaleciéndonos en Dios. Fortaleciéndonos en Dios. Uno necesita fortalecerse cuando está en un momento de debilidad, de fatiga o de cansancio. Y son muchas las cosas que nos pueden cansar y fatigar y agotar nuestras fuerzas. Por ejemplo, una mala relación conyugal. Permanentemente, pasan los meses, pasan los años y eso se vuelve muy agotador. Una pareja que vive peleando por todo, que ya casi no se soportan, eso agota. Una enfermedad que no se cura, eso agota. Muchos remedios, mucho dolor, mucho remedio, mucho dolor y nada de mejoría, eso con el tiempo agota. La pobreza permanente agota. Hasta un mal vecino agota, cansa. Solo Dios sabe cuáles son las cosas que los que estamos escuchando esta mañana nos están cansando, nos están agotando y como que necesitamos fuerzas. Pues bien, para alguna persona que esté así, este tema, fortaleciéndonos en Dios, muy seguramente le va a ser útil. Voy a basar mi exposición en Isaías capítulo 40 y voy a leer primeramente los versículos 27 al 31. Isaías 40, 27 al 31. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea y dice así: Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto del Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Amén. Para poder entender mejor estos versículos que acabamos de leer, es bueno hablar un poco del contexto, tanto de los versículos como del libro en general. Lo primero que quiero que veamos dentro del contexto, porque voy a tratar 3 puntos principales sobre los versículos que acabamos de leer. Lo primero que vamos a ver es la pregunta dudosa respecto al cuidado de Dios que hacen los israelitas. En segundo lugar, la respuesta de Dios diciéndoles quién es Él. Y en tercer lugar, la comparación de fuerzas que Dios hace entre lo que son las fuerzas naturales y las fuerzas supernaturales. Pero antes de ver esos 3 puntos principales sobre estos versículos, quiero hablar 4 aspectos principales de lo que es el contexto para poder entender mejor estos versículos. Lo primero que vemos es que la voz de Dios siempre trae un mensaje de gracia, así nos esté anunciando un juicio. Por ejemplo, Dios le dijo a Noé: haga el arca porque voy a inundar el mundo con un diluvio. Pero el arca en sí era el mensaje de gracia, porque quien se introdujera en el arca iba a ser salvo del juicio. Siempre Dios tiene en su estilo el enviarnos un mensaje de gracia, de perdón, de ayuda, de liberación. Cuando Isaías hizo esta profecía que estamos leyendo en el capítulo 40, fue en el año aproximadamente 712 antes de Cristo. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esta fecha? Porque Isaías comienza a profetizar de un evento que ocurriría
105 años adelante, porque la deportación de los israelitas comienza en el año 607 antes de Cristo. Isaías profetiza esto en el año 612. Y la finalización de los 70 años de cautiverio en Babilonia es en el año 537 antes de Cristo. O sea que Isaías va a hablar de un evento que aún no ha ocurrido, pero ese evento, que es un evento trágico en la historia de la nación de Israel, que fueron los 70 años de cautiverio en Babilonia, Isaías va a mencionar la liberación de ese evento. ¿Notan ustedes cómo Dios está en control de la historia? Y que a Dios nada lo coge por sorpresa, Él tiene todo bajo su control. Del capítulo 1 de Isaías al capítulo 39, los mensajes que aparecen en esos 39 capítulos son de juicio contra Israel, contra Judá y algunas de las naciones vecinas. Y cuando se trata de Israel y Judá, es el juicio que Dios menciona porque se volvieron rebeldes y por sobre todo se volvieron idólatras. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 39, Dios está diciéndoles que vendrán juicios sobre ellos por causa de la idolatría y por causa de su rebeldía y por causa de su pecado. Pero en el capítulo 40, del capítulo 40, que es donde estamos extractando estos versículos, hasta el capítulo 55 de Isaías, el énfasis es la restauración del pueblo de Dios después del cautiverio que irían a tener más adelante. O sea que aquí comienza a hablarnos de ayuda, de fortaleza, de liberación. ¿Por qué hago mención de esto? Porque en este momento estamos en un tiempo difícil, no tan difícil como pasó Israel en Babilonia, pero es un tiempo difícil, y en medio de este tiempo nos podemos hacer varias preguntas, como también los israelitas las harían en el tiempo de los 70 años del cautiverio. Entonces, lo primero es que esa voz de Dios siempre trae un mensaje de gracia, y en segundo lugar, comienza a consolarlos de ese castigo, anunciándoles que los va a perdonar y que los va a liberar. Imagínense, no ha llegado el juicio, pero ya Dios está diciendo cómo va a terminar ese juicio. Va a terminar con su perdón, va a terminar con su liberación. Así lo dicen los versículos 1 y 2 de Isaías 40, en la traducción del lenguaje actual dice así: Dios dijo, Isaías 40, verso 1 y 2, consuelen a mi pueblo, óigase bien, denle ánimo, hable con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén y anúncieles de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. Mire cómo Dios está hablando a futuro. Todavía no ha llegado la cautividad, faltan 105 años para que llegue la cautividad. Y Dios ya les está hablando ¿de qué? De la liberación de esa esclavitud. Dice, ustedes ya han dejado de ser esclavos, ya les hice pagar por sus pecados y el castigo que han recibido es más que suficiente. Los dos primeros versículos del capítulo 40 está hablando de la liberación que Dios hará a futuro con su pueblo. ¿Qué clase de Dios vemos ahí? Un Dios que nos ama, ¿cierto? Que tiene misericordia de nosotros y que siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque tengamos que pasar por dificultades y por humillaciones como la que pasó el pueblo de Israel en esos 70 años de cautiverio. Pero también en medio de ese contexto, Dios les hace un anuncio que es el regreso de Dios a la comunión de ellos, con ellos. Porque ellos fueron esclavizados, más adelante irían a ser esclavizados por causa de su pecado, de su rebeldía y de su idolatría. Y cuando una persona, escucha bien lo que voy a decir, cuando una persona peca y no se aparta de su pecado, ¿sabe qué se acaba? ¿Sabe qué se termina ahí? La comunión con Dios. No se termina la asistencia a la iglesia, uno puede seguir asistiendo a la iglesia. No se terminan otras cosas, uno puede seguir cantando, puede seguir leyendo la Biblia. Pero una cosa es tener comunión con Dios
Y otra cosa es simplemente participar de actividades litúrgicas. Son cosas muy diferentes. ¿Qué se acaba? Si nosotros vamos a Isaías capítulo 1, el pueblo, dice en Isaías 1 que el pueblo hacía las reuniones los sábados, los holocaustos, los sacrificios, guardaban las fiestas que Dios había establecido. Y Dios les dice, ¿sabe qué? Estoy harto de todo eso, ya no quiero más eso. ¿Por qué? Porque hacían todas esas liturgias, pero no tenían comunión con Dios. ¿Y sabe por qué no tenían comunión con Dios? Porque estaban en pecado. En ese capítulo 1 lo explica. Entonces, cuando el pueblo peca y la comunión con Dios se corta, ¿sabe quién toma la iniciativa de volver otra vez a ese periodo de comunión? Dios. Permítame ponerle un ejemplo. Los que son casados aquí, los que viven con su pareja, seguramente en algún momento, y por favor no vayan a decir amén, seguramente en algún momento han peleado con su pareja. Eso es inherente, eso es casi normal, ¿no? Sino que en algunos es excesivo. Pero a veces la pareja se pelea y para que se contenten, hablándole en esos términos, ¿qué hay que hacer? Uno de los dos debe tomar la iniciativa. Porque si ninguno toma la iniciativa, la pelea puede durar 3 días, 5, 8, 15. Y alguien de los dos debe tomar la iniciativa. Porque se pelearon, se separaron. Su comunión en ese momento se ha roto. Pasó así con Dios. El hombre rompe su comunión con Dios y debería ser el hombre el que busque a Dios. Pero curiosamente no es así. Es Dios el que busca al hombre. Y por eso dice en el versículo 9 al 11 del capítulo 40, lo leeré en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes, grita lo más fuerte. Oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. ¿Y qué era lo que tenía que gritar? Diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Eso era lo que tenía que gritar. ¿Por qué gritar? Porque es lo más emocionante después de haber perdido la comunión con Dios, que Dios regrese a nosotros, que Dios vuelva a buscarnos. Y sigue diciendo, sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Alimentará su rebaño como un pastor. Y cuando comienza a hablar en esos términos, uno, ¿de quién comienza a pensar que se trata esto? Pues se trata de Jesús. Mire, alimentará su rebaño como un pastor. Él fue el que dijo que era el buen pastor, ¿cierto? Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Él fue el que habló de la oveja perdida. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. ¿Qué vemos acá? Que cuando la comunión se pierde, Dios toma la iniciativa de volver a nosotros. Debería ser al contrario. Yo soy el que necesito de Dios. Dios no necesita de mí. Dios me ama a mí, que es diferente, pero que necesite de mí, no. Yo soy el que necesito de Él, pero es Dios el que viene a buscarme. Por eso Cristo dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Dios viene a través de Cristo. A través de Cristo Dios viene a nuestro encuentro, pero a nosotros nos toca hacer algo. Eso está descrito en el primer capítulo de Juan, donde dice que el Señor vino a lo suyo. Y hubo dos reacciones: los que no lo recibieron y los que lo recibieron. Si el Señor viene a nuestro encuentro y queremos encontrarnos con Él, entonces tenemos que recibirlo en nuestro corazón. ¿Y cómo es que recibimos la visita de Dios? A través del arrepentimiento. Porque cuando Cristo vino, dice que Él comenzó a predicar y a decir, eso lo dice en Mateo capítulo 4, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. O sea que ese encuentro es un encuentro de arrepentimiento de parte mía. Pero también en ese contexto, Dios les recuerda a gritos también la permanencia eterna de su palabra frente a la transitoriedad de la vida humana. En el versículo 6 al 8, Isaías 40,
La traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera: alguien me ordenó que gritara. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché: grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. O sea, que la vida es efímera, que la vida es corta, que como dice una ranchera por ahí, nadie es eterno en el mundo. Y no es que me gusten esas rancheras, uy, pastor Atora, ¿será que es que iba escuchando eso? Entonces a veces vivimos como si nunca fuéramos a morir. Y Dios nos recuerda, ojo, que tu vida es pasajera, como le dijo el rico. Y todo eso que has acumulado, ¿para quién será? Porque esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, no sabemos cuán cerca estamos de irnos a rendir cuentas ante Dios. Entonces dice, grite eso. Dice, grita que la hierba se seca y las flores se marchitan, cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, termina el versículo diciendo, la palabra de Dios permanece para siempre. O sea que aquí hay una comparación entre lo efímero, entre lo pasajero y entre lo permanente. ¿Qué es lo pasajero? La vida del hombre. ¿Y qué es lo permanente? Lo que dura, lo que no se acaba nunca, la palabra de Dios. Lo que Dios dice, eso será lo que se cumpla. Y dice que eso también hay que gritarlo. O sea que Dios quiere que escuchemos, porque cuando se trata de gritar es para que la persona escuche. Escuche que hay algo que es muy importante y que hay que tener en primera prioridad, y esa es la palabra de Dios. Dios así lo promociona. La palabra de Dios es dinámica, es progresista. Y cuando digo progresista quiero hacer un paréntesis para decir, ese es un término que nos están robando, porque hoy se le dice progresista al que mata a un niño en el vientre de la mamá. Y yo a eso no le veo nada de progreso. Eso se le debería llamar de otra manera, ¿verdad? Eso no es progreso. También le dicen progresismo al que las parejas del mismo sexo se casen. Se pueden casar todos los que quieran, pero yo no veo eso como progreso. Eso es un retroceso, porque estamos retrocediendo cada vez que desobedecemos la palabra de Dios. Pero bueno, en fin, estamos en un mundo donde cada cual utiliza los términos como más le parece. Pero esa palabra de Dios es el máximo poder transformador en la vida humana. Por eso nosotros debemos estar siempre atentos a la palabra de Dios y valorarla por encima de todo. Y recordemos que todo lo que la palabra de Dios dice se cumple de manera absoluta. Pero también Dios le recuerda en este contexto a los judíos lo absurdo y lo ridículo de la idolatría. En el verso 18 al 20 dice la traducción del lenguaje actual: a Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. Les voy a recordar otra ranchera. No es mi música favorita. Yo prefiero el blues, el jazz y esas cosas. Con nadie me compares. ¿Quién completa la frase? Es lo que más te pido. ¿De cuándo acá yo me volví incomparable? A mí me pueden comparar con otras personas. Que no me guste diferente. Pero la Biblia dice que el único incomparable es Dios. Dios. A Dios no se le puede comparar con nada. Él está por encima de todo. Es trascendente a todo. Y entonces, la idolatría se convierte en una forma de comparar a Dios con un ídolo muerto. Y dicen los versículos 18 al 20: a Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. No puede ser representado con ninguna imagen. Por eso el mandamiento de Dios es: no te harás imagen delante de mí. Los escultores fabrican estatuas, los joyeros las recubren de oro y les ponen cadenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudre y se lo llevan a un artesano, pero este, por más hábil que sea, hace un ídolo que ni pararse puede. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de estas imágenes.
Dios le recuerda a los israelitas, y de paso nos recuerda a nosotros, que relegarlo a Él a lugares secundarios, menospreciarlo o cambiarlo, como hicieron los israelitas, por esos ídolos de las naciones paganas, y entonces ponemos en primer lugar a otras personas, a otros dioses o a otras cosas, eso se llama idolatría. Porque el mandamiento primero dice, y el más importante, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y si Dios está en mi vida sobre todas las cosas, tengo comunión con Él. Si hay unas cosas o personas primero que Dios en mi vida, soy un idólatra. Porque estoy reemplazando a Dios, estoy comparándolo con eso que puse en el primer lugar de mi vida. En cuarto lugar, en el contexto, y este es el último punto del contexto, el Señor les recuerda a ellos, y voy a usar un lenguaje que usa Pablo, traducido así en la versión 60, la supereminente grandeza de su poder, su dominio y soberanía frente a las naciones del mundo y a sus soberbios gobernantes. Mire lo que dice en el versículo 15 al 17. Las naciones son para él como una gota de agua. ¿Sabe lo que es una gota de agua, cierto? Tiene que estar uno cerquita para poderla ver. Usted la puede manejar, se va entre los dedos. Eso es una gota de agua. Y la Biblia dice que frente a la grandeza de Dios, las naciones más poderosas del mundo, en este caso hoy, como Rusia, China, Estados Unidos, en aquella ocasión Asiria, Babilonia, dice, las naciones les son como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. ¿Qué es un grano de polvo en la balanza? Los babilonios usaban balanzas para pesar lo que vendían, el grano y esas cosas. Entonces esa es la balanza que se untaba de polvo. ¿Qué es lo que uno hace cuando se unta de polvo algo así? Coge un trapo y limpia. Eso es todo. Y dice que equivale a una nación a un granito de polvo en la balanza. Nada. Hoy una nación cree que es muy poderosa, como China, Rusia y los Estados Unidos, y según la Biblia eso es como un grano de polvo, una balanza delante de la grandeza de Dios. Como nosotros no tenemos en lo absoluto ni una nanomícara de la grandeza de Dios, pues para nosotros las naciones son grandísimas, son poderosísimas, son riquísimas, pero para Dios eso no es nada. ¿Por qué dice Dios esto? Porque los israelitas, en vez de buscar a Dios, buscaban el amparo en Egipto, buscaban el amparo en Asiria, buscaban el amparo en otras naciones. Y yo les decía, esas naciones son como nada para mí, y sus gobernantes son como nada para mí. Con ese contexto en mente, entonces vamos a ver, en primer lugar, la pregunta dudosa respecto al cuidado de Dios. Es la que aparece en el versículo 27. En la Reina Valera contemporánea dice, tú Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué Israel alegas que Dios pasa por alto tu derecho? Mire cómo lo traduce la traducción del lenguaje actual, el mismo versículo, dice, pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Entonces ahí tenemos una pregunta dudosa, o una pregunta donde se duda del poder de Dios, de la ayuda de Dios en un momento de crisis, porque esta pregunta la haría Israel cuando ya estuviese en los 70 años de cautiverio. En otras palabras, esa pregunta se hace en medio de una crisis. Actualmente estamos en medio de una crisis financiera, crisis de salud. Han muerto más de 3 millones de personas por causa de esto. Y mucha gente dice, ¿y dónde está Dios? Que está permitiendo que se muera tanta gente. ¿Y dónde está Dios? Que está permitiendo que se acaben tantas empresas. ¿Y dónde está Dios? Que está permitiendo que nos echen del trabajo. ¿Y dónde está Dios? O sea que preguntamos en medio de la crisis, dudando de que Dios está ahí y está actuando. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando uno está en medio de una crisis? ¿Cuáles son las preguntas que uno debe hacer?
La pregunta es, Dios, ¿dónde estás? O la pregunta es, ¿por qué estamos así? ¿Qué nos llevó a esta situación? Esas son las preguntas que debemos hacer, porque la misma Biblia dice, párense en los caminos y mediten bien sobre sus caminos. ¿Sabe para qué son estas cosas? Para que reflexionemos sobre nuestra propia condición. Desde que esta pandemia comenzó, la comprensión que Dios puso en mi corazón es que esto sucedía para llamar al pueblo de Dios a una profunda reflexión y al pueblo no cristiano también a una profunda reflexión para arrepentimiento. ¿O creen que es que Dios es injusto al permitir esto? ¿Creen que con toda esta andanada de pecado y con todas estas toneladas de inmoralidad Dios está feliz? El mundo va por un despeñadero frenéticamente hacia el fondo del abismo por su pecado, y entonces cuando Dios permite algo como esto, ¿para qué cree que es? Es para que nos detengamos y reflexionemos y hagamos un mea culpa y pensar por qué estamos así. Y al reflexionar, entonces podemos entender que esa disciplina es necesaria. Porque si Dios no nos disciplina, dicen Hebreos, seremos bastardos y no hijos. Los que tenemos hijos aquí presentes, ¿cierto que a nosotros nos toca a veces disciplinar al hijo, decirle no a ciertas cosas? ¿No puedes hacer eso? Respeta a tu mamá. Porque si usted no le dice nada a su hijo, ¿qué cree que es lo que va a criar ahí? Y así somos nosotros con Dios. Dios tiene que ponernos ciertos límites. Dios tiene que ponernos a pensar cuando no lo hacemos voluntariamente. Entonces Dios permite ciertas cosas para que comencemos a reflexionar acerca de nuestra vida, acerca de nuestros caminos. Entonces, aquí los judíos le están preguntando a Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Nos dejaste solos. Y en el versículo 28 Dios da la respuesta. Versículo 28. Dice aquí, ¿acaso no sabes, ni nunca oíste decir, que el Señor es el Dios eterno? Mire cómo Dios comienza a responderles. Dios eterno. Y que Él creó los confines de la tierra. El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio, y no hay quien alcance a comprender su entendimiento. En esa respuesta el Señor habla de 4 temas. Ahora, antes de entender este versículo 28, ¿por qué Dios le responde de esta manera? Nos toca examinar un poquitito el contexto de la época. De otra manera no comprenderíamos bien esto. Recuerden, en los primeros 39 capítulos de Isaías, el Señor les habla de juicio porque ellos se volvieron idólatras y desobedientes a Dios, en desobediencia a lo que Dios les había dicho a los israelitas cuando salieron de Egipto. Usted lo puede ver en el Pentateuco. Los mensajes en el Pentateuco es: cuando entren a la tierra prometida, tengan cuidado de no imitar las costumbres de esas naciones. Cuando entren a la tierra prometida, tengan cuidado de no adoptar los dioses paganos de esas naciones. Cuando entren en la tierra prometida, no van a rendir culto a esos otros dioses de esas naciones. Eso está en el Pentateuco. Los israelitas llegan a la tierra prometida y ¿qué hacen? Adoptan los dioses. Cuando usted ve desde el libro de los Jueces hasta al segundo libro de las Crónicas, usted ve a un pueblo que se desboca en la idolatría, que adopta esos dioses, que aún en el templo que Salomón hizo para Jehová metieron dioses, metieron baales, metieron otros al mismo templo. Es como cuando una persona le es infiel a su esposa en la misma cama nupcial. Eso hicieron los israelitas metiendo esos dioses ahí. Adoptaron las costumbres de los pueblos paganos. Incluso los pueblos paganos sacrificaban a algunos niños recién nacidos a sus dioses y los quemaban en esas estatuas de hierro fundido.
Y morían los niños revolcándose ahí en ese hierro al rojo vivo. Y los israelitas hicieron lo mismo, y algunos reyes de Israel hicieron lo mismo. Incluso en una ocasión dijeron: queremos ser como las otras naciones. En vez de que las otras naciones se convirtieran a ellos, ellos terminaron convirtiéndose a las otras naciones. Entonces, ¿qué tenían esas otras naciones? Tenían dioses y tenían escritos para ellos sagrados, donde aparecía la naturaleza de esos dioses, las exigencias de esos dioses y el comportamiento de esos dioses. Uno de esos escritos era la epopeya mesopotámica del Gilgamesh. Se cree que es el escrito más antiguo en la historia de la humanidad. También estaba la Enuma Elish, que es la epopeya babilónica de la creación. También teníamos otros textos sumerios y también teníamos el código de Hammurabi. Para esa época, cuando los israelitas entraron a Canaán, esos escritos ya existían. Y en esos escritos, que los escribieron los hombres, ¿cuáles hombres? Los que crearon a esos dioses. Curioso, ¿no? Porque Dios es el que crea a los hombres. Pero en el caso de las religiones paganas, fueron los hombres los que crearon sus propios dioses y escribieron en algunos textos cómo eran esos dioses. Es como cuando un escritor crea un personaje ficticio y plasma en un libro cómo es ese personaje. Eso es lo que hicieron ellos. Entonces, solo la Biblia nos habla del Dios verdadero, del que creó al hombre. Nosotros no creamos a Dios, Dios nos creó a nosotros. Esa es la diferencia grande entre las religiones paganas y la nuestra. Y la Biblia nos dice quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios de nosotros. Están sus mandamientos, están sus estatutos, están sus promesas, está su palabra, está la verdad. Entonces, cuando Él le dice a ellos, y se les identifica como el Dios eterno, está hablando en contraposición a esos dioses que ellos habían creado con sus propias manos, de metal y de madera. Y Dios dice: yo soy un Dios eterno. Dios trasciende al espacio, a la materia y al tiempo. No tiene principio ni fin. Dios dice: yo soy el Dios eterno. Yo no tengo principio. Yo no fui fabricado como los diosesitos muertos que ustedes tienen. Y manifiesta precisamente esa naturaleza eterna de Dios, que es la que está expresada en el tetragramatón, en el gran yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy nos habla de una existencia eterna y de una autosuficiencia eterna. Pero también se les identifica en el versículo 28 como el Dios creador. Dice que es el que creó los confines de la tierra. Es interesante que el primer verso de la Biblia, Dios es presentado como creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué se identifica a Dios en principio como creador? Porque la forma de Él hacerse conocer, siendo Él un Dios invisible, como dice Romanos capítulo 1, se hace claramente visible a través de ¿qué? De las cosas hechas. A eso se le llama teología natural, o sea que la misma naturaleza habla de su creador. En comparación a los ídolos en los cuales confiaban los israelitas y las demás naciones, que no tenían poder para hacer nada, porque simplemente formaban parte de la imaginación de la gente de esa época. Pero también Dios se presenta como el Dios que no se fatiga, en ese mismo versículo, el Dios infatigable. ¿Por qué? Porque a los dioses de la antigüedad, y eso está por ejemplo en el escrito de Enuma Elish, a los dioses de la antigüedad se les creaba con características humanas. Se cansaban, necesitaban dormir, necesitaban tomar agua, necesitaban sustento, necesitaban hospitalidad. Y entonces se fatigaban. Podían ser incluso burlados, engañados. En Enuma Elish aparece cómo esos dioses se embriagaban, incluso hasta cometían incesto. Y por esos dioses imaginarios, por cierto, perversos, inútiles, los israelitas cambiaron a Dios y creían que Dios se había cansado de ayudarlos a ellos.
Pero Dios les dice no, que Él no se fatiga. Pero también se presenta en el verso 28 como el Dios que tiene una sabiduría ilimitada. Dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Y es que aquí Dios hace referencia a que Él es autónomo para tomar decisiones perfectas. Mire usted que en los versículos 13 a 14, Isaías 40, 13 a 14 dice: ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarle o instruirlo? Las preguntas aquí se refieren a aquí. ¿Quién es el comité asesor de Dios? Y sigue diciendo: ¿acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de justicia? ¿Por qué Dios dice esto? Porque en Enuma Elish, el libro que habla de la epopeya babilónica de la creación, aparecen que los dioses hacen unos consejos para tomar determinaciones. Y como se equivocan, entonces tienen a un dios que llaman Munmu. Eso lo puede ver usted en el libro de Enuma Elish. Y ese dios Munmu era el que finalmente le daba consejos a los otros dioses. Entonces por eso Dios dice: yo no necesito que nadie me dé consejo. Siempre Dios estaba por encima de los dioses a quienes los israelitas habían preferido. Y por eso era que ellos irían a ser llevados como castigo por su idolatría a los 70 años de cautiverio en Babilonia. Entendemos entonces por qué Dios se identifica de esa manera. Pero también Dios dice en el verso 29 que Él es el que da fuerzas al cansado. El Dios que nunca se cansa es el que le da fuerzas al que se cansa. Y Pablo nos recuerda en 2 de Corintios 12:9, cuando él nos habla en ese pasaje del aguijón de su carne, y dice: 3 veces le he pedido a Dios que quite de mí. Algunos creen que ese aguijón era que él se estaba volviendo ciego. Yo también creo eso, aunque no lo afirmo, pero por algunas cosas que dice la Biblia, donde él dice: mire con cuán grandes letras les escribo la despedida. Ya no podía y tenía que conseguir a alguien que escribiera las cartas. Y Pablo necesitaba la vista, entonces él vio eso como un aguijón en su carne y explica en el mismo capítulo que era para que toda esa gloria que Dios le daba con esas revelaciones no le afectaran su orgullo. Y dice: y por esa razón se me dio un aguijón en la carne. 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí, pero Él me ha dicho: bástate mi gracia, o sea que mi gracia te baste. Pero al final le dice: porque mi poder, capítulo 12, verso 9, porque mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Y aquí viene la aplicación. Dios da fuerzas al débil. En medio de nuestra debilidad, Dios nos puede fortalecer. Pablo dice: el poder de Dios se muestra plenamente en la debilidad. Permítame recordarle: el poder de Dios se mostró en la debilidad de un vientre en una matriz muerta, en el caso de la matriz de Sara. La matriz de Sara estaba muerta, esa señora no podía tener hijos, además estaba envejeciendo, pero el poder de Dios hizo que de esa matriz muerta saliera una nación, y de esa nación viniera el Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan esa piedra pequeña de David con una cauchera? Bueno, era una honda, pero nosotros no estamos relacionados más con las caucheras. Frente a un gigante de 3 metros experimentado en la guerra y armado hasta los dientes, pero con esa pequeña piedra, David dijo: voy en el nombre de Jehová. Y esa pequeña piedra no solo mató al gigante, sino que derrotaron a todo el ejército filisteo ese día. De esos 2 pescaditos pequeñitos de una ¿cómo se llama lo que uno lleva al colegio con la comida? Una lonchera. Una lonchera de un niño pobre con 2 pescaditos, 5 panecitos pequeños. El Señor alimentó a más de 5,000 personas, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad.
cuando usted cree que ya no tiene fuerzas, que ya no puede, que no hay esperanza, el poder de Dios puede levantarlo de ahí. Y por eso es que Dios compara inmediatamente las fuerzas naturales con las sobrenaturales cuando dice que los jóvenes también se cansan, los más fuertes flaquean y caen. ¿Sabe qué significa esa expresión? Entre otras cosas, que la fuerza humana tiene límites, que por más que uno tenga fuerza, poder, recursos, un día eso se puede acabar. Pero en el verso 31 hace la comparación con el poder sobrenatural. Dice, pero los que confían en el Señor tendrán unas fuerzas nuevas que son sobrenaturales, porque las describe inmediatamente cómo son esas fuerzas. Dice que nos harán volar como las águilas. El volar del águila nos habla de que nos levantamos de aquello que nos somete aquí en la tierra y vamos a estar por encima de esas dificultades, por encima de esos problemas, por encima de lo que nos atribule, por encima de lo que nos fatigue. Levantamos vuelo como las águilas, estamos por encima de eso. Dice que correremos, volaremos, correremos y caminaremos. Correremos y no nos cansaremos. Pablo dijo, corran de tal manera que obtengan el premio. O sea que correremos para ganar el premio, porque el Señor va con nosotros. Y dice, y caminarán y no se cansarán. Cristo dijo, si alguno está cansado y cargado, venga a mí, yo lo haré descansar. Lo curioso es que dice, ¿cómo? ¿Quieren descansar? Dice Jesús. Entonces lleve mi yugo. Es como que Cristo pone el palo del yugo sobre él y sobre mí. Entonces ya la carga con el Señor es más fácil. ¿Quién cree que lleva la mayor carga? Él. Podemos volar, podemos correr, podemos caminar en victoria. ¿Quién? Los débiles, los que recibimos la fuerza de Dios. Termino con las palabras de Pablo en Efesios 6:10. Solo voy a leer el versículo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Si hay algo que lo esté cansando y agotando estos días, los últimos meses, los últimos años, esta palabra es para usted. Hay un Dios que quiere fortalecerlo esta mañana, darle fuerzas, músculo, fuerza en el alma. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos fortalezca? Señor, si hay almas cansadas aquí, trae tu fuerza y tu poder esta mañana por medio de tu Santo Espíritu. Penetra en el alma, en lo más recóndito de nuestros pensamientos, y sácanos del polvo de la derrota a las glorias de la victoria con Cristo Jesús. Llénanos de tu Santo Espíritu, de tu fuerza para resistir, pero también para triunfar. En el nombre de Cristo Jesús, fortalezcámonos en el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios.